Cristian, buenas noches. Cristian, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, sí, señor. ¿Sabe si alguien más se va a conectar, Cristian? No sé, la verdad. Esperemos un minutico hasta las 7:05 y empezamos, ¿listo? Ok. ¿Sí ve ahí mi pantalla? Sí, señor. Vale, listo. Esperemos un minutico a ver. Una pregunta, Cristian, ¿se escucha mucho una música de fondo o no? No. Ah, bueno, mejor. Mis vecinos hoy están como alborotados, Ah, pero poquito. si no se, si no se escuchan mejor. Bueno, empecemos mientras los demás van llegando. ¿Listo, Cristian? Ok. Bueno, entonces, el tema de hoy, si revisaron la guía, es longitud de arco. Cristian de pronto no alcanzó a estar en ese momento, pero en la presencialidad alcanzamos a trabajar este tema, pues antes de entrar en la cuarentena. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar tres objetivos principales que tienen que ver con la longitud de arco. Los objetivos para el día de hoy, entonces, es reconocer que los arcos tienen dos mediciones, angular y lineal. El segundo de los objetivos es dibujar correctamente un sector y reconocer los elementos que lo conforman. Y por último, calcular correctamente la longitud de arco y aplicar la fórmula que se utiliza en trigonometría, pues, para este tema. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar recordando, como siempre, un poco de lo que hemos visto. Entonces, lo primero que vamos a recordar es que es una circunferencia. Cristian, ¿me puede ir diciendo qué es una circunferencia? ¿Recuerda qué es una circunferencia? Eh, Ay, ya se me olvidó cómo era eso. No, ya me acuerdo, profe. Bueno, entonces, en una circunferencia, el punto principal de la circunferencia es el que encontramos en todo el medio. Ese punto se llama el centro. Y desde el centro a cualquier parte de la circunferencia, nosotros podemos medir el radio. ¿Listo? Entonces, la descripción de una circunferencia es que es un conjunto de puntos del plano que equidistan lo que quiere decir es que están a igual distancia en todas partes, de un punto fijo llamado centro. Entonces, si yo mido de aquí a aquí, pues voy a tener una medida de radio. Si mido de aquí a aquí, tengo que tener la misma medida de radio, ¿cierto? Hacia cualquiera de los puntos que yo trace entre el centro y el borde de esa circunferencia tiene que medir exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, de ahí nosotros vamos a hablar ya de lo que es la longitud de arco. Entonces, la longitud de arco, pues va a ser sobre una circunferencia. ¿Y qué es una longitud de arco? La longitud de arco es cuando nosotros tenemos una circunferencia donde obviamente dentro de esa circunferencia nosotros tenemos el punto central y nosotros vamos a medir la distancia que hay, ¿cierto? Entre el centro y distanciada por un radio,
y nosotros lo que vamos a hallar es esta porción de acá, de esa circunferencia, ¿cierto? Nosotros no vamos a hallar la totalidad de la circunferencia, sino simplemente una porción de ella. Entonces, el concepto de ello es, a la porción de una circunferencia limitada por dos puntos, se le llama arco. Y entonces, si tenemos el punto P y el punto Q, ¿sí? Entonces, y aquí tenemos el centro O. Entonces, la longitud de arco la identificamos como P, Q y de una gorrita en la parte superior. Cuando tenemos PQ con una gorrita, entonces sabemos que es la longitud de arco entre P y Q. Y si nosotros queremos hallarla con respecto al ángulo central, entonces nosotros decimos que va a ser P o Q, ¿cierto? La distancia, la longitud de arco entre esos tres puntos, ¿cierto? También de ahí sabemos que esta porción, este espacio que nosotros vamos a calcular aquí, esa pixita, eso se llama el sector circular, ¿cierto? Es decir, que cuando yo voy a calcular una longitud de arco y necesito graficarlo, no necesariamente tengo que dibujar toda mi circunferencia, sino yo puedo dibujar ese pedacito de segmento o de sector, ¿cierto? Que aquí tenemos el ángulo, el punto O, que es el centro, el punto P y el punto Q. Y ahí nosotros representamos el sector circular que vamos a representar. Entonces, los elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hallar una longitud de arco son el radio, ¿cierto? Que ya sabemos que es la distancia que hay entre el centro y el borde del círculo. O si a nosotros nos dan el diámetro, sabemos que el diámetro es 2 veces el radio, ¿cierto? Si a mí me dicen que tengo un radio de 20, un diámetro de 20, entonces yo ya sé que el radio va a ser 10, ¿cierto? Y lo otro que necesitamos es el ángulo teta, que es como una O con una raya en la mitad. El ángulo teta, que siempre lo representamos en radianes, ¿cierto? Por eso hablamos aquí de ángulos. Entonces, ese ángulo siempre lo vamos a representar en radianes. Pero resulta que nosotros, el tema anterior que habíamos tratado era justamente conversiones entre los tres sistemas, que teníamos el sistema sexagesimal que se expresaba en grados, minutos y segundos, el sistema centesimal, que se expresaba en grados, minutos y segundos, y el sistema radial o circular, que se expresaba con respecto a pi radianes, ¿cierto? Entonces, en esas tres formas, a mí me pueden dar en el ejercicio los ángulos, ¿cierto? Entonces ya nosotros sabemos hacer esa conversión para poder trabajar en esa longitud de arco. Entonces lo primero que vamos a hacer es conocer un poco la fórmula. Vamos a trabajar. Lo primero que vamos a trabajar es en identificar la fórmula. Entonces, la fórmula que nosotros vamos a trabajar me indica que la longitud de arco es igual a el ángulo teta multiplicado por el radio, ¿cierto? El ángulo teta, entonces, como le decía, tiene que estar expresado en radianes y el radio, pues como es una distancia,
puede estar expresado en metros, centímetros, kilómetros, pulgadas, pies, todo lo que me indique una distancia, ¿cierto? Y pues esa distancia es lineal, ¿cierto? No estamos hablando de un área ni de un volumen, es decir, que esta longitud no lleva ni al cuadrado, ni al cubo, ni nada de esas formas. Simplemente es lineal. Entonces, la fórmula es bastante sencilla. Longitud de arco es igual a teta por el radio. También a nosotros nos pueden pedir que hallemos el ángulo teta si conocemos los otros dos valores. Si nos piden el ángulo teta, nosotros lo podemos hallar teniendo la longitud de arco dividido entre el radio. Y también nos pueden pedir que hallemos el radio a partir de la longitud de arco dividido entre teta. Si se da cuenta, las tres fórmulas son la misma, solamente que la despejé para poder hallar cada una de las que necesitemos. ¿Claro hasta ahí, Cristian? Sí, señor. Listo. ¿Se conectó alguien más? Pues ahí aparece Tamara y otro, no me acuerdo. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, identificando, entonces, tenemos la longitud de arco, el ángulo teta y el radio, ¿cierto? Entonces, la respuesta de esta operación tiene que estar representada en la unidad que esté dado el radio, en metros, centímetros, kilómetros. En cualquiera de ellas, pues va a estar expresada nuestro resultado. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Le echamos. Listo. Entonces, el primer ejercicio es calcular la longitud de arco que corresponde a un ángulo central de 75 grados en una circunferencia de diámetro de 46 metros. ¿Listo? Entonces, primera pregunta, ¿qué valores tenemos aquí en este ejercicio, Cristian? O Samara, o los que estén ahí conectados, chicos. ¿Qué valores tenemos que hallar ahí? ¿Qué valores nos están dando? Se supone que 75 y 46. Sí, señor. Entonces, el 75, ¿a qué corresponde? ¿A grados? Listo. Entonces, tenemos el ángulo que nos dice que es 75 grados, ¿cierto? Sí. Y el diámetro, que como ya les decía acá, es de 46 metros, pero nosotros no vamos a calcular el diámetro, nosotros vamos a calcular es el radio, ¿cierto? O necesitamos es el radio. Entonces sabemos que si me dan un diámetro de 46, el radio equivale a ¿cuánto? ¿A cuánto equivale el radio? Chicos.
El radio equivale a la mitad de ese diámetro, que serían 23 metros, ¿cierto? Pero les indicaba que este ángulo no puede estar en grados. Ese ángulo tiene que estar en radianes, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir ese ángulo del sistema sexagesimal al sistema radial. Y eso lo hacemos con la ecuación de 75 grados multiplicado por pi radianes dividido entre ¿cuánto? Eso era la guía anterior. 180 grados, ¿cierto? Lo primero que hacemos acá es grados con grados, los cancelamos y ya este ejercicio nos queda en pi radianes. Entonces, hacemos la operación y esto nos da que 75 por pi radianes dividido entre 180 es 0,42 pi radianes. Si se dan cuenta, solo hice la división entre 75 y 180 y obtuve este resultado, ¿cierto? Entonces ya tenemos ahí nuestro ángulo en pi radianes, ¿cierto? Entonces, si yo dibujo mi circunferencia para ubicar ese ángulo, entonces tenemos el centro y tenemos que este ángulo de 75 grados es igual a 0,42 pi radianes, ¿cierto? El radio es de 23 metros, ¿listo? Y ya tenemos los valores para hallar este segmento de acá. Entonces, aplicamos la fórmula directamente, que es muy sencillo. Entonces, L es igual a 0,42 metros, bueno, 0,42 por 23 metros, y encontramos ahí la longitud. ¿Me pueden calcular ese valor, por favor? ¿Me pueden calcular ese valor? Chicos, ¿me están escuchando, por favor? Por favor, activan sus micrófonos y me dicen si me están escuchando. Sí, yo sí, pero ya la voy a hacer. Marcela, Marcela, ¿me escucha? Samara, ¿ya me escuchó? Bueno, si Cristian me escucha, entonces ¿usted me escucha? Profe, creo que es 9,89, ¿9 punto qué? creo. 89. No, señor. Si no estoy mal, da 9,66. Y la unidad de esa longitud de arco, para este caso, es en metros. Ah, Entonces, 0,42 por 23. Espérenme, de todos modos lo confirmo en la calculadora. 0,42 por 23. 23. 9,66. ¿Listo? Ah, Entonces me da 9,66 y terminamos el ejercicio. ¿Claro, chicos? Mm, ¿O alguna duda de ese ejercicio? ¿puede hacer otra? Sí, A ver, claro. si le entendí. Sí, claro. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer otro. Voy a borrar. Igual esto les queda en el video. ¿Listo? Sí. Vamos a hacer otro, pero esta vez el ángulo lo vamos a hallar
teniéndolo en el sistema centesimal. Es decir, que el grado lo vamos a explicar, a utilizar con la G. ¿Listo? Entonces dice, Antonio sujeta su arco de flecha que corresponde a un ángulo central, perdón, mentiras. Antonio sujeta su arco de flecha, esto no va, de tal forma que se forma de tal manera que se forma un sector circular. Entonces, des en cuenta, chicos, que aquí ya no nos están pidiendo con respecto a una circunferencia, sino simplemente al pedacito que nos están preguntando. El ángulo mide en grados. Entonces, cuando tenemos la G, indica que es en el sistema centesimal. Y la flecha mide 20 centímetros. ¿Listo? Calcular la longitud de arco. Entonces, la longitud, pues es lo que vamos a hallar, ¿cierto? El ángulo, ¿cuánto mide? 100 100 grados. grados, ¿cierto? Recuerden que tenemos que hacer la conversión porque la necesitamos en pi radianes. Y Sí. el radio, ¿cuánto creen que mide? El radio, ¿cuánto? 180 o 300. No, el radio. Voy a dibujar acá. Entonces, tenemos algo así, se vería, digamos, nuestro arco y la flecha, pues va aquí en la mitad, ¿cierto? Donde esa flecha mide ¿cuánto? ¿Cuánto les dije que medía la flecha? 20. 20. 20. Entonces, 20 centímetros, ¿cierto? Es decir, que esta distancia de acá de la flecha corresponde al radio que me están preguntando. ¿Listo? Ese es el radio para mi ejercicio. Me están preguntando allá esta longitud de acá. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir este ángulo que está en grados centesimales, convertirlo a grados radianes. Utilizamos, perdón, a grados radianes no, a sistema radial. Entonces, Ay, sí. grados lo multiplicamos No. por pi radianes Mm. divididos entre 200 grados. ¿Por qué 200 grados? Recuerden que una vuelta en sistema centesimal son 400 grados, mientras que una vuelta en sistema sexagesimal son 180 grados. Convertimos esto, entonces cancelamos grados con grados y hacemos esta operación. 100 dividido 200, cancelamos los dos ceros, nos da un medio. Un medio es igual a 0,5 y radianes, ¿cierto? Y este ya es mi ángulo en pi radianes. Y aplicamos la fórmula. Entonces, longitud es igual a 0,5 multiplicado por la distancia del radio, que son 20 centímetros. La longitud del arco, ¿cierto? Hace 0,5 por 20, es decir, la mitad, quiere decir que esa longitud del arco mide
decir, esta distancia de acá es igual a L, L es igual a 10. Se dan cuenta, un ejercicio lo hicimos con grados en sexagesimal y este segundo ejercicio lo hicimos con grados en centésimo. Un poco más claro, Cristian. Sí, señor. Listo. Gracias. ¿Alguna pregunta? Nosotros, Sí, chicos, ya se lo han se nos explicado. va a acabar el tiempo. ¿Alguna pregunta? Ah, yo creo que no. ¿No? Pues el de puntos porque es un- Cristian, lo escucho el cortado. de 200 Señor, ¿por qué se divide con 200? ¿No era 180? bueno, recuerden, el sistema sexagesimal. En el sistema sexagesimal. Entonces, en la circunferencia, ¿cierto? Desde aquí a dar toda la vuelta en el sexagesimal, una vuelta es igual a 360 grados. En el sistema centesimal, una vuelta es igual a 400 grados. Es decir, la unidad es un poquito diferente. Y en el sistema radial, una vuelta es igual a 2pi radial. Es decir, que media vuelta, pues son 180, son 200 y son pi radianes. Por eso la fórmula la tomamos como solo media vuelta. Pi radianes sobre 200 o pi radianes sobre 180, dependiendo de la que nosotros necesitemos calcular. ¿Claro, Cristian? Sí, señor, gracias. Bueno, con mucho gusto, espero con esto haberles resuelto sus dudas. De igual forma, el jueves quedo pendiente para alguna otra. Empiecen a desarrollarlo y me van preguntando. Bueno, Bueno. que tengan buena noche, chicos. Lo mismo. Hasta luego, chicos. Chao.